Imagina un mundo donde el poder para transformar tu biología no reside en píldoras, inyecciones o procedimientos quirúrgicos, sino en el dominio consciente de tu propio campo mental y energético. Un mundo donde enfermedades crónicas, consideradas incurables por la medicina convencional, comienzan a revertirse no a través de intervenciones externas, sino mediante la activación deliberada de capacidades innatas de autorregulación que todos poseemos. Un mundo donde la frontera entre ciencia de vanguardia y transformación consciente no solo se difumina, sino que se revela como una distinción artificial que ha limitado nuestra comprensión del potencial humano durante siglos. Este no es un escenario hipotético distante. Según los extraordinarios datos que emergen de los talleres avanzados del Dr. Joe Dispenza, estamos presenciando el amanecer de una revolución paradigmática en nuestra comprensión de la salud humana. Una revolución que está redefiniendo fundamentalmente la relación entre mente, materia y posibilidad. En la intersección de neurociencia de vanguardia, física cuántica y medición biomédica avanzada, está emergiendo una imagen que desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre los límites del potencial humano. Los datos recopilados de miles de participantes en estos talleres son tan extraordinarios que muchos profesionales médicos inicialmente los descartan como imposibles, hasta que los ven con sus propios ojos. Personas con condiciones degenerativas crónicas mostrando mejoras tan dramáticas que sus médicos no pueden explicarlas dentro del paradigma convencional. Individuos con patrones cerebrales documentados de ansiedad y depresión de décadas transformándolos en cuestión de días. Cambios medibles en expresión genética y marcadores inflamatorios que desafían lo que se creía posible en términos de influencia consciente sobre la biología. Hoy exploraremos el choque titánico entre dos sistemas de creencias aparentemente opuestos: el paradigma médico materialista que ha dominado nuestro pensamiento durante siglos y el paradigma emergente del potencial consciente que está revelando capacidades humanas que antes se consideraban imposibles. No es un enfrentamiento entre enemigos, sino un diálogo evolutivo entre comprensiones complementarias. Uno enfocado en la manipulación de estructuras físicas desde fuera, el otro en la transformación de la información biológica desde dentro. Este no es un relato sensacionalista de medicina alternativa, ni un rechazo a la ciencia médica. Es un examen riguroso y matizado de la evidencia emergente que sugiere que el próximo gran avance en la salud humana puede venir no solo de innovaciones tecnológicas externas, sino del cultivo sistemático de capacidades extraordinarias que han estado latentes dentro de nosotros todo el tiempo. A través de una inmersión profunda en la ciencia, los estudios de caso y las implicaciones filosóficas de este trabajo emergente, exploraremos una pregunta fundamental. Estamos al borde de un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la salud humana que podría transformar fundamentalmente nuestra relación con la enfermedad, el envejecimiento y nuestro propio potencial evolutivo. Para comprender verdaderamente la magnitud del cambio de paradigma que estamos presenciando, debemos primero entender cómo llegamos a nuestra visión actualmente dividida de la relación mente-cuerpo. La historia comienza, como muchas historias científicas modernas, con René Descartes. En el siglo XVII, el filósofo y matemático francés propuso una distinción fundamental entre mente y materia que moldearía profundamente el desarrollo subsiguiente de la medicina occidental. Esta división cartesiana, la separación conceptual de la mente inmaterial, res cogitans, y el cuerpo físico, res extensa, proporcionó un marco elegante para el estudio científico del cuerpo humano sin las complicaciones de considerar la conciencia. Esta división fue extraordinariamente productiva para la ciencia médica. Al tratar el cuerpo esencialmente como una máquina compleja cuyas partes podían ser estudiadas, manipuladas y reparadas, la medicina occidental logró avances asombrosos. Desde procedimientos quirúrgicos que salvan vidas hasta antibióticos, vacunas y tratamientos farmacológicos sofisticados,
El modelo biomédico ha extendido dramáticamente la vida humana y aliviado el sufrimiento inimaginable. Sin embargo, este éxito vino con un costo significativo. A medida que la medicina se volvió cada vez más sofisticada en su comprensión del mecanismo físico, la conexión entre mente y cuerpo fue relegada progresivamente a los márgenes de la investigación médica. La idea de que los estados mentales podrían influir directamente en la función biológica fue descartada en gran medida como superstición premoderna o, en el mejor de los casos, un fenómeno curioso pero marginal ejemplificado por el efecto placebo. Este modelo mecánico del cuerpo humano sigue dominando la educación y práctica médica hasta el día de hoy. Los médicos son entrenados para identificar patologías físicas específicas y administrar intervenciones dirigidas a corregir esas anomalías, ya sea a través de medios químicos, farmacología, físicos, cirugía o de otro tipo. En este modelo, la enfermedad es esencialmente una falla mecánica y la salud es la ausencia de tal falla. La mente, cuando es considerada en absoluto, es típicamente tratada como un epifenómeno emergente de procesos cerebrales físicos, un producto secundario de la actividad neuronal sin capacidad causal para influir en su sustrato biológico. En otras palabras, tus pensamientos y estados mentales pueden ser síntomas de tu biología, pero no causas significativas de cambio biológico. Es dentro de este contexto histórico que podemos comenzar a apreciar verdaderamente cuán revolucionarios son los datos emergentes de los talleres del Dr. Dispensa. Lo que estos hallazgos sugieren no es simplemente un refinamiento o extensión del modelo cartesiano existente, sino una reformulación fundamental de la relación mente-cuerpo que desafía nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la realidad biológica. Lo que hace que el trabajo del Dr. Dispensa sea tan significativo no son simplemente sus teorías o filosofía, sino la extraordinaria colección de datos biomédicos que ha acumulado durante más de una década de talleres intensivos alrededor del mundo. A diferencia de muchas afirmaciones en el campo de la medicina mente-cuerpo, los resultados del trabajo de Dispensa están siendo documentados con metodologías científicas rigurosas, utilizando tecnologías biomédicas estándar. En sus talleres avanzados, participantes voluntarios son monitoreados antes, durante y después de las prácticas meditativas, utilizando una variedad de medidas establecidas. Electroencefalografía cuantitativa, EEG, para medir patrones de actividad cerebral. Variabilidad de la frecuencia cardíaca, VFC, para evaluar la función del sistema nervioso autónomo. Muestras de saliva para marcadores biológicos de estrés e inflamación, incluyendo cortisol, IgA, oxitocina y patrones de expresión genética. Evaluaciones estandarizadas para dolor, función física, tendencias emocionales y calidad de vida. Y documentación médica formal antes y después para participantes con condiciones diagnosticadas. Los resultados de este monitoreo, recopilados de miles de participantes durante más de una década, forman uno de los conjuntos de datos más extensos sobre el impacto fisiológico de estados meditativos avanzados. Y son estos datos los que están desafiando las suposiciones fundamentales del paradigma médico cartesiano. Entre los hallazgos más notables se encuentran los cambios extraordinarios en patrones cerebrales. Los escáneres QEEG muestran transformaciones notables en la actividad cerebral durante meditaciones avanzadas, con participantes experimentados mostrando coherencia sincronizada entre regiones cerebrales típicamente desconectadas. Particularmente significativos son los aumentos dramáticos en coherencia gamma de alta amplitud, un patrón de actividad cerebral previamente documentado casi exclusivamente en maestros meditativos monásticos con décadas de práctica. Sorprendentemente, muchos participantes en los talleres avanzados de Dispensa comienzan a mostrar patrones similares después de solo 3-4 días de práctica intensiva. También se han documentado alteraciones significativas en expresión genética.
Análisis de muestras de sangre tomadas antes y después de retiros intensivos de meditación muestran cambios significativos en la expresión de genes relacionados con inflamación, respuesta inmune y mecanismos de reparación celular. Un estudio piloto encontró alteraciones en más de 200 genes diferentes, muchos involucrados en vías inflamatorias previamente consideradas fuera del control consciente voluntario. Quizás los datos más desafiantes para el paradigma incluyen cientos de casos de mejoras médicamente verificadas en condiciones que la medicina convencional considera ampliamente incurables o degenerativas. Estos incluyen esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, lupus, artritis reumatoide y varias formas de cáncer. En muchos casos, estas mejoras han sido documentadas por los médicos tratantes de los participantes, quienes frecuentemente describen los cambios como inexplicables desde una perspectiva médica convencional. Además, los datos de VFC muestran cambios sustanciales en el equilibrio entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, con participantes desarrollando la capacidad para entrar voluntariamente en estados de coherencia cardíaca, un patrón específico de actividad cardíaca asociado con función autonómica óptima que típicamente ocurre espontáneamente solo durante estados emocionales positivos excepcionales. Estudios preliminares también han comenzado a documentar alteraciones en marcadores epigenéticos, los interruptores químicos que controlan qué genes se activan o desactivan. Esto apunta a un mecanismo biológico potencial a través del cual los estados mentales podrían influenciar la expresión genética sin alterar el código genético subyacente. Lo que hace que estos hallazgos sean particularmente significativos es que desafían dos suposiciones fundamentales del paradigma médico cartesiano. Primero, contradicen la noción de que la mente, estados de conciencia, no puede causar cambios biológicos significativos. Los datos muestran claramente que ciertos estados específicos de conciencia correlacionan directamente con, y aparentemente precipitan, alteraciones dramáticas en función cerebral, actividad genética, respuesta inmune y otros procesos biológicos. Segundo, desafían la idea de que ciertas condiciones biológicas son inherentemente incurables o solo pueden ser gestionadas a través de intervención externa. Los numerosos casos de mejoras significativas en condiciones consideradas intratables sugieren que el cuerpo humano posee capacidades latentes para autorregulación y autocuración que van mucho más allá de lo que el modelo médico actual reconoce como posible. Estos datos no están emergiendo de laboratorios aislados o anécdotas no verificadas, sino de observaciones documentadas de miles de individuos utilizando tecnologías médicas estándar y medidas validadas, y presentan un desafío directo a nuestra comprensión convencional de la relación entre mente y materia. Cuando los investigadores médicos convencionales se enfrentan a datos sobre remisiones aparentemente inexplicables o curaciones milagrosas, frecuentemente invocan el efecto placebo como explicación. Y con buena razón, el placebo es un fenómeno bien documentado donde la creencia en un tratamiento puede producir mejoras medibles en resultados de salud, incluso cuando el tratamiento mismo es inerte. Sin embargo, lo que está emergiendo del trabajo de Dispenza va significativamente más allá de lo que típicamente se entiende como el efecto placebo. Los datos sugieren que no estamos presenciando simplemente los efectos generalizados y relativamente modestos típicamente asociados con el placebo, sino cambios altamente específicos, sustanciales y biológicamente medibles que correlacionan directamente con estados mentales particulares. Para entender por qué este trabajo trasciende la explicación del placebo convencional, debemos examinar los mecanismos bioactivos específicos que parecen estar operando en estas transformaciones mediadas por la meditación. Los datos de EEG de los talleres avanzados muestran patrones distintivos de actividad cerebral que difieren significativamente tanto del funcionamiento cerebral normal como de los estados de relajación asociados con el placebo estándar.
Particularmente notables son los periodos de actividad gamma sincronizada de alta amplitud, 40-100 Hz, combinados con aumentos simultáneos en ondas teta más lentas, 4-8 Hz. Esta combinación gamma-teta es biomédicamente significativa porque la actividad gamma sincronizada está asociada con estados de integración cognitiva elevada, insight y procesamiento mental no local. La actividad theta está vinculada a la consolidación de memoria, aprendizaje profundo y estados hipnagógicos de alta sugestionabilidad. Y la combinación de ambas crea lo que los neurocientíficos llaman un estado cerebral de alta información, donde el cerebro es simultáneamente altamente organizado, gamma, y altamente plástico, receptivo, teta. Este estado cerebral específico corresponde con periodos donde los participantes reportan experiencias subjetivas de trascender los límites normales del yo, acceder a campos de información aparentemente no local y experimentar estados emocionales intensamente elevados. Es durante estos estados gamma-teta distintivos que se observan muchos de los cambios biológicos más dramáticos, sugiriendo un mecanismo neurológico específico que va más allá de la sugestión general o expectativa positiva asociada con el placebo. Los datos de VFC también muestran que durante prácticas meditativas avanzadas, muchos participantes entran en un estado de coherencia cardíaca, un patrón oscilatorio armónico en la variabilidad latido a latido que indica sincronización óptima entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Investigación por el Instituto HeartMath y otros ha demostrado que la coherencia cardíaca no es simplemente un indicador de relajación, sino un estado psicofisiológico distinto con efectos de amplio alcance. Cambios en la composición hormonal de la sangre, con disminuciones en cortisol y aumentos en DHA, oxitocina y otros químicos de restauración. Sincronización mejorada entre múltiples sistemas corporales, incluyendo sistemas cardiovascular, respiratorio, inmune y endocrino, y un campo electromagnético cardíaco más coherente que, según algunas investigaciones, puede influenciar directamente la actividad cerebral y posiblemente mediar efectos bioactivos a cierta distancia del cuerpo. Los datos muestran que participantes avanzados pueden entrar voluntariamente en y mantener estados de coherencia cardíaca excepcional, incluso durante desafíos emocionales o ambientales que normalmente interrumpirían tal coherencia. Quizás el mecanismo bioactivo más convincente involucra cambios en la expresión genética y regulación epigenética. Los análisis de muestras de sangre muestran alteraciones sustanciales en la expresión de genes relacionados con vías inflamatorias, función inmune y reparación celular después de periodos de meditación avanzada. Un estudio piloto encontró cambios particularmente significativos en genes asociados con reducción de inflamación sistémica, incluyendo regulación a la baja de NF-κB, una vía inflamatoria clave implicada en muchas enfermedades crónicas, aumento de actividad telomerasa, una enzima que protege los extremos cromosómicos y está asociada con longevidad, mejora en función mitocondrial, relacionada con producción de energía celular y salud metabólica, y optimización de respuesta inmune, equilibrando elementos pro- y antiinflamatorios del sistema inmune. Estos cambios específicos de expresión genética representan un mecanismo biológico plausible para muchas de las mejoras en salud documentadas y van mucho más allá de los efectos generales de reducción de estrés normalmente asociados con el placebo. Los escáneres cerebrales también muestran cambios notables en lo que los neurocientíficos llaman la red por defecto, el conjunto de regiones cerebrales activas cuando no estamos enfocados en tareas externas. Esta red es crucial para nuestra autopercepción y ha sido implicada en muchas condiciones psicológicas y neurológicas. Durante meditaciones avanzadas, los participantes muestran patrones distintivos de desactivación en áreas clave de la red por defecto asociadas con el procesamiento autorreferencial,
combinados con mayor activación en regiones asociadas con atención ampliada y percepción no focal. Estas alteraciones en la red por defecto podrían explicar la experiencia subjetiva reportada por muchos participantes de trascender su historia pasada o experimentar un sentido de identidad que no está limitado por su biografía personal o experiencias previas, una reconfiguración potencial de los circuitos neurales que median nuestra percepción de quiénes somos. Lo que es particularmente notable sobre estos mecanismos bioactivos es que no son efectos aleatorios o generalizados, sino procesos altamente específicos y medibles que correlacionan con estados mentales particulares cultivados a través de formas precisas de meditación. Esta especificidad y precisión van mucho más allá de lo que típicamente se observa con el efecto placebo y sugieren procesos fisiológicos directos a través de los cuales ciertos estados de conciencia pueden influenciar la función biológica. En este sentido, el trabajo emergente del Dr. Dispenza no está desafiando la validez del efecto placebo, sino expandiendo fundamentalmente nuestra comprensión del potencial humano para autorregulación biológica consciente. En lugar de ver el placebo como una curiosidad menor o un obstáculo metodológico, este paradigma emergente reconoce el placebo como una ventana hacia capacidades humanas latentes que apenas estamos comenzando a comprender sistemáticamente. Mientras que los mecanismos bioactivos y datos agregados proporcionan evidencia convincente para un cambio de paradigma emergente, quizás nada ilumina las implicaciones de este trabajo más vívidamente que los casos individuales de transformación que desafían abiertamente lo que la medicina convencional considera posible. Entre los miles de participantes en los talleres avanzados del Dr. Dispenza, hay cientos de casos de mejoras médicamente documentadas en condiciones que la ciencia médica convencional considera ampliamente irreversibles. Examinemos varios casos representativos, cada uno elegido específicamente porque incluye documentación médica verificable antes y después. María R., una mujer de 43 años, fue diagnosticada con esclerosis múltiple progresiva secundaria después de 8 años de síntomas cada vez más debilitantes. Al momento de asistir a su primer taller avanzado, estaba utilizando un andador para movilidad limitada, experimentaba pérdida significativa de visión en su ojo derecho, y sus resonancias magnéticas mostraban múltiples lesiones activas en su cerebro y médula espinal. Después de participar en 3 talleres intensivos durante un periodo de 14 meses, durante los cuales practicó las técnicas meditativas específicas del Dr. Dispenza por 2-3 horas diarias, María experimentó lo que sus neurólogos describieron como una remisión inexplicable. Sus resonancias magnéticas de seguimiento mostraron una reducción dramática tanto en el número como en el tamaño de lesiones desmielinizantes, con varias lesiones previamente activas ya no detectables. Clínicamente, María recuperó la capacidad para caminar sin asistencia, experimentó resolución casi completa de sus síntomas visuales y mostró mejoras significativas en pruebas de función cognitiva que habían estado declinando previamente. En las notas de su neurólogo, en mis 22 años de práctica clínica, nunca he presenciado una reversión tan dramática de EMPS. La etiología de esta mejora no está clara desde una perspectiva médica convencional. Thomas L., de 58 años, recibió un diagnóstico de adenocarcinoma pancreático en etapa 4, con múltiples metástasis hepáticas. Al momento del diagnóstico, su esperanza de vida estimada era de 3-6 meses. Después de una consulta oncológica inicial, optó por no proceder con quimioterapia paliativa, eligiendo en cambio enfocarse exclusivamente en el trabajo mental y emocional presentado en los talleres de Dispenza. Durante los siguientes 7 meses, Thomas participó en 2 talleres intensivos y mantuvo una práctica diaria rigurosa de las meditaciones avanzadas. También se sometió a monitoreo oncológico regular, incluyendo escaneos y marcadores tumorales séricos. A los 9 meses de su diagnóstico inicial, bien más allá de su pronóstico terminal, los escáneres de seguimiento
mostraron una reducción del 76% en la masa tumoral primaria y desaparición completa de 2 de las 5 lesiones metastásicas. Sus marcadores tumorales séricos habían regresado al rango normal y había recuperado el peso y energía perdidos. El oncólogo tratante de Thomas escribió en su evaluación: "Este caso representa un resultado estadísticamente extremo que no puede explicarse adecuadamente dentro de nuestro marco médico actual. Mientras que ocasionalmente observamos remisiones espontáneas en ciertos cánceres, tal respuesta en adenocarcinoma pancreático metastásico sin intervención médica está esencialmente sin documentar en la literatura médica". Alicia K., de 36 años, había estado lidiando con lupus eritematoso sistémico severo durante 12 años. Su enfermedad incluía afectación renal, nefritis lúpica clase 4, compromiso neurológico y artritis debilitante. A pesar de un régimen agresivo de inmunosupresores y corticosteroides, su condición continuaba deteriorándose, con función renal declinante y episodios cada vez más frecuentes de crisis. Después de asistir a su primer taller, Alicia comenzó a implementar tanto las meditaciones diarias como aplicaciones específicas del protocolo dirigidas a su sistema inmune. Durante un periodo de 18 meses y 3 talleres avanzados, experimentó lo que su reumatólogo llamó resolución casi completa de sus síntomas de lupus. Los análisis de sangre mostraron normalización de marcadores previamente elevados de actividad de la enfermedad, incluyendo tasa de sedimentación eritrocitaria, niveles de complemento y títulos de anticuerpos anti-ADN. La función renal, que había estado deteriorándose, se estabilizó y luego mejoró significativamente. Con supervisión médica, Alicia fue capaz de reducir gradualmente su medicación inmunosupresora a una fracción de su dosis previa. En la evaluación de su reumatólogo, tras 15 años tratando enfermedades autoinmunes, este caso desafía mi comprensión de la historia natural del LES. Mientras que vemos fluctuaciones en la actividad de la enfermedad, tal reversión sostenida de patología renal, previamente progresiva, sin intensificación farmacológica, es altamente inusual y sugiere mecanismos regulatorios que nuestros modelos actuales no explican adecuadamente. Robert M., de 62 años, había estado lidiando con enfermedad de Parkinson durante 7 años, con progresión constante de temblores, rigidez y dificultad para caminar a pesar de la medicación óptima. Su neurólogo había documentado deterioro constante en las evaluaciones estándar de la escala UPDRS, escala unificada de calificación de la enfermedad de Parkinson. Después de participar intensamente en el trabajo del Dr. Dispenza durante aproximadamente un año, incluyendo 2 talleres avanzados y práctica meditativa diaria consistente de 90 minutos, Robert experimentó lo que su neurólogo describió como mejora altamente atípica en sus síntomas motores de Parkinson. Sus evaluaciones de seguimiento mostraron una reducción del 60% en la severidad de sus temblores en reposo, mejora significativa en la marcha y equilibrio, y capacidad notablemente mejorada para realizar actividades de destreza fina. Las evaluaciones UPDRS mostraron mejora progresiva durante 3 evaluaciones consecutivas, una reversión directa de su trayectoria previa. Quizás más significativamente, Robert pudo reducir su medicación antiparkinsoniana en aproximadamente 30% mientras mantenía mejor función motora que con dosis más altas previas. Su neurólogo notó: mientras que la enfermedad de Parkinson puede mostrar fluctuaciones, la trayectoria fundamental es degenerativa. Este nivel de mejora funcional sostenida, particularmente con requerimientos reducidos de medicación, está fuera de mi experiencia con esta condición. David P., de 51 años, sostuvo una lesión traumática de la médula espinal 10 años antes, resultando en cuadriplegia incompleta. Su nivel neurológico de lesión se había estabilizado como C6 hacia B, con parálisis casi completa de las extremidades inferiores y función limitada severamente en las extremidades superiores. Después de 2 años de trabajo intensivo con las técnicas del Dr. Dispenza
incluyendo múltiples talleres avanzados y 2-3 horas diarias de práctica meditativa específicamente enfocada en sus vías neurales dañadas, David experimentó lo que sus fisiatras describieron como recuperación neurológica sin precedentes para una lesión medular crónica. Durante el periodo de 2 años, David progresó de no tener movimiento funcional o sensación en sus piernas a poder dar pasos asistidos con andador. Recuperó control significativo del intestino y la vejiga que había estado ausente desde la lesión. Su clasificación ASIA mejoró de B a D, un nivel de recuperación extremadamente raro en una lesión crónica más allá del periodo de recuperación aguda. El neurofisiólogo y médico de rehabilitación de David escribió: "En 17 años tratando lesiones medulares, nunca he observado tal grado de recuperación neurológica en una lesión tan crónica. Tales mejoras desafían nuestra comprensión actual de la neuroplasticidad en lesiones medulares crónicas y sugieren mecanismos de regeneración neuronal que no estamos reconociendo actualmente. Lo que hace que estos casos sean particularmente significativos es que representan solo una pequeña muestra de cientos de casos similares documentados médicamente durante el trabajo del Dr. Dispenza. Y a través de estos casos emergen varios patrones importantes. Estas mejoras ocurren en condiciones que la medicina convencional considera largamente irreversibles o solo manejables, no curables. Los profesionales médicos que documentan estos cambios frecuentemente utilizan lenguaje como inexplicable, sin precedentes o desafiando la comprensión médica convencional. Las mejoras no son temporales sino sostenidas, continuando y a menudo profundizándose con práctica continua. Ocurren transformaciones en sistemas corporales múltiples simultáneamente, no solo en la condición target, sugiriendo una reconfiguración sistémica más fundamental. La mayoría de estos resultados están documentados no por practicantes alternativos o médicos integrativos, sino por especialistas médicos convencionales que frecuentemente son inicialmente escépticos del enfoque. Es importante enfatizar que estos casos no representan simplemente testimonios anecdóticos o mejorías autosugeridas. Son transformaciones médicamente documentadas que incluyen datos objetivos como resultados de laboratorio, estudios de imágenes, evaluaciones estandarizadas y exámenes físicos realizados por especialistas médicos calificados que no están de otro modo conectados con el trabajo de Dispenza. En conjunto, estos casos plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de lo que es posible o imposible en términos de curación humana y sugieren que muchas de nuestras limitaciones percibidas pueden ser más flexibles de lo que nuestros modelos médicos actuales reconocen. Para comprender plenamente el cambio de paradigma que representan estos datos, debemos examinar más profundamente la neurociencia específica de los estados transformadores que los participantes están experimentando. Lo que hace que el trabajo de Dispenza sea particularmente significativo no es simplemente que las personas están mejorando, sino los mecanismos específicos a través de los cuales estas transformaciones parecen ocurrir. Los escáneres cerebrales de EEG recolectados durante los talleres avanzados revelan patrones distintivos que difieren significativamente tanto de la función cerebral normal como de estados meditativos estándar. Estos patrones neurológicos proporcionan pistas cruciales sobre los mecanismos subyacentes a estas transformaciones aparentemente imposibles. Durante momentos clave de meditación avanzada, muchos participantes muestran un patrón neurológico que los investigadores han comenzado a llamar el estado gamma-teta coordinado. Este patrón se caracteriza por potentes explosiones sincronizadas de actividad gamma de alta frecuencia, 40-100 kHz, que ocurren simultáneamente a través de múltiples regiones cerebrales, ondas teta predominantes subyacentes, 4-8 Hz, que fluyen coherentemente entre regiones frontal, parietal y occipital, pronunciada coherencia de fase entre los hemisferios izquierdo y derecho, indicando integración inusual de funciones cerebrales normalmente segregadas.
y disminución simultánea de actividad en la red cerebral por defecto, particularmente en regiones asociadas con el procesamiento autorreferencial y la construcción de la narrativa autobiográfica. Lo más fascinante es que este estado neurológico rara vez ocurre en condiciones normales. Incluso entre meditadores experimentados, tales patrones típicamente solo emergen después de décadas de práctica. Sin embargo, en los talleres de dispensa, participantes sin experiencia previa comienzan a mostrar aspectos de estos patrones después de 3-4 días de entrenamiento intensivo. La pregunta crucial es, ¿qué significa este estado neurológico único y por qué podría facilitar transformaciones biológicas aparentemente imposibles? Los neurocientíficos están comenzando a reconocer que lo que experimentamos como nuestro yo, nuestra identidad, personalidad y conjunto de capacidades percibidas, está representado y mantenido a través de redes neurales específicas que se activan consistentemente. Estas redes constituyen lo que podríamos llamar nuestra identidad neurológica. Esta identidad neurológica no es simplemente conceptual o psicológica. Está codificada en patrones de activación cerebral que se han reforzado a través de años de pensamiento y comportamiento repetitivo. Estos patrones crean lo que los neurocientíficos llaman atractores, estados estables de organización neurológica que el cerebro tiende a regresar incluso cuando es perturbado temporalmente. En condiciones normales, incluso cuando intentamos cambiar aspectos de nosotros mismos, estos atractores neurológicos establecidos tienden a jalar el cerebro de regreso a sus patrones habituales. Esto puede explicar por qué el cambio personal significativo frecuentemente es tan difícil, incluso con fuerte intención y esfuerzo. Estamos literalmente luchando contra programas neurológicos profundamente arraigados. Lo más significativo sobre el estado gamma-teta, observado en los talleres avanzados, es que parece representar una disrupción de fase de estos patrones de atractor establecidos. El análisis de EEG muestra que durante estos estados, los patrones de activación habituales asociados con la identidad personal narrativa se interrumpen temporalmente. Los circuitos de procesamiento autorreferencial muestran disminución dramática de actividad, y el cerebro entra en un estado de criticidad autoorganizada, un estado de máxima flexibilidad y potencial para reorganización. En esencia, estos datos sugieren que los participantes están experimentando estados donde temporalmente trascenden los confines de su identidad neurológica habitual. Desde esta perspectiva, no es que estén simplemente pensando diferente sobre sí mismos o sus condiciones de salud. Están temporalmente accediendo a un estado cerebral donde los programas neurológicos que mantienen esas condiciones están momentáneamente suspendidos. Este estado neurológico de trascendencia tiene profundas implicaciones para la biología. La investigación emergente en psiconeuroinmunología y medicina epigenética ha demostrado convincentemente que nuestros estados mentales, particularmente los patrones crónicos, tienen impactos profundos en sistemas fisiológicos a través de múltiples mecanismos. Patrones de señalización neuroendocrina que regulan miles de procesos biológicos, activación o supresión de vías inflamatorias sistémicas, modulación epigenética de expresión genética, comunicación bidireccional entre el cerebro y el sistema inmune y regulación autonómica de funciones orgánicas. Lo que hace crucial este entendimiento es que muchas condiciones físicas están en parte mantenidas por estos mismos circuitos regulatorios que son modelados por nuestros estados mentales habituales. La inflamación crónica, disfunción autoinmune y respuestas desreguladas al estrés no son simplemente condiciones del cuerpo, sino manifestaciones de sistemas integrados mente-cuerpo que están siendo constantemente modelados por estados neurológicos. Visto a través de este lente, el estado gamma-teta, observado en los talleres avanzados, puede representar un reinicio temporal de estos sistemas regulatorios. Cuando el cerebro entra en este estado altamente coherente pero inusual,
Los mecanismos biológicos que normalmente operan dentro de confines limitados, determinados por la identidad neurológica, pueden temporalmente acceder a modos de función diferentes y potencialmente más óptimos. El Dr. Dispenza propone una explicación aún más fundamental para estos fenómenos que integra descubrimientos emergentes en biofísica cuántica. Sugiere que en estos estados específicos de coherencia, el cerebro puede funcionar como un transceptor cuántico capaz de acceder a e interactuar con campos de información que existen más allá de los confines del individuo. Mientras que esta idea puede parecer inicialmente esotérica, no está enteramente fuera del ámbito de la investigación científica seria. Físicos cuánticos como David Bohm han propuesto la existencia de un orden implicado, un campo informacional subyacente del cual emerge la realidad física. Trabajos más recientes en biología cuántica han descubierto evidencia convincente de efectos cuánticos operando en procesos biológicos fundamentales, desde fotosíntesis hasta navegación de aves migratorias. En el modelo de Dispenza, los estados extraordinarios de coherencia cardíaca y cerebral observados en meditación avanzada pueden permitir al sistema mente-cuerpo sincronizarse con y extraer información de este campo subyacente de manera que trasciende los límites normales de la conciencia individual. Los datos de los talleres proporcionan algunos indicios sugestivos que apoyan esta posibilidad. Los participantes frecuentemente reportan acceso a información específica que no podían conocer a través de medios sensoriales ordinarios. Los escáneres neurológicos muestran actividad inusualmente sincronizada entre individuos meditando simultáneamente en ubicaciones separadas físicamente, y mediciones de campos electromagnéticos durante sesiones grupales muestran anomalías que sugieren interacciones de campo no locales. Mientras que tales fenómenos permanecen al borde de la ciencia aceptada, no deben ser descartados sin consideración seria. A lo largo de la historia, lo que inicialmente parecía imposible o sobrenatural ha sido eventualmente explicado a través de principios naturales previamente no reconocidos. Estos hallazgos neurológicos sugieren un cambio fundamental en cómo podríamos conceptualizar la naturaleza de la enfermedad y la curación. En vez de ver la enfermedad primariamente como una disfunción mecánica que debe ser corregida desde fuera, estos datos apuntan hacia la enfermedad como una expresión de programas informacionales que pueden ser reescritos a través de estados apropiados de conciencia. Desde esta perspectiva, muchas condiciones médicas incurables pueden ser vistas no como fundamentalmente irreversibles, sino como estados estables, mantenidos en parte por identidades neurológicas específicas y patrones correspondientes de regulación biológica. Cuando estos patrones son temporalmente interrumpidos a través de estados gamma-teta, se vuelve posible establecer nuevos patrones que apoyan la expresión de salud óptima en vez de patología. Esto no disminuye la realidad o gravedad de tales condiciones, ni sugiere que sean simplemente imaginarias o todo mental. Más bien, reconoce que la división mente-cuerpo es una construcción conceptual útil, pero finalmente artificial, que ha limitado nuestra comprensión del potencial humano para la autorregulación y la curación. Una pregunta crucial que surge de los datos de talleres del Dr. Dispenza es por qué algunas condiciones médicas parecen responder más dramáticamente que otras a estas prácticas. Lejos de ser aleatorio, está emergiendo un patrón discernible que sugiere una jerarquía de respuesta, categorías de condiciones que muestran diferentes grados de receptividad a la transformación consciente. Las condiciones que muestran las respuestas más consistentes y dramáticas son aquellas controladas primariamente por el sistema nervioso autónomo, SNA, el sistema que regula funciones involuntarias como frecuencia cardíaca, presión sanguínea, digestión y respuesta al estrés. Estas incluyen hipertensión y otras condiciones cardiovasculares basadas en regulación, trastornos digestivos funcionales como síndrome de intestino irritable, migrañas y dolores de cabeza tensionales, condiciones de dolor crónico relacionadas con sensibilización central, trastornos del sueño y ansiedad, trastornos de pánico
y respuestas de estrés desreguladas. La notable capacidad de respuesta de estas condiciones es lógica, dado que el SNA está directamente modulado por estados cerebrales. Las técnicas meditativas específicas enseñadas en los talleres de dispensa han mostrado consistentemente inducir estados de coherencia cardíaca, un modo de función autonómica altamente equilibrado, donde los componentes normalmente antagonistas, simpático y parasimpático, operan en sincronía en vez de oposición. Los datos de UFC tomados durante los talleres muestran que muchos participantes desarrollan la capacidad de entrar voluntariamente en estados de coherencia autonómica que normalmente solo ocurren durante estados emocionales positivos excepcionales. Esta habilidad de autorregulación autonómica precisa proporciona un mecanismo directo para influenciar condiciones mediadas por el SNA. La segunda categoría más receptiva incluye condiciones caracterizadas por desregulación inmune e inflamación crónica, tales como enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, psoriasis, alergias y asma, trastornos inflamatorios sistémicos, condiciones metabólicas con componentes inflamatorios y ciertos tipos de dolor crónico. La fuerte respuesta de estas condiciones refleja la creciente comprensión científica de la comunicación bidireccional entre cerebro y sistema inmune. Los estudios han identificado múltiples vías a través de las cuales los estados cerebrales influencian directamente la función inmune, el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, que regula hormonas de estrés que modulan la actividad inmune, inervación directa de órganos inmunes por el sistema nervioso, neuropéptidos y neurotransmisores que actúan como mensajeros entre los sistemas nervioso e inmune, y regulación epigenética de genes relevantes para la función inmune. Las muestras de sangre tomadas antes y después de los talleres avanzados muestran consistentemente cambios significativos en biomarcadores inflamatorios, células inmunes y patrones de citoquinas, proporcionando un mecanismo biológico plausible para las mejoras documentadas en condiciones inmunes. La tercera categoría incluye condiciones con aspectos funcionales sustanciales, donde la disfunción no está primariamente en la estructura física, sino en cómo esa estructura está siendo regulada. Estas incluyen trastornos de movimiento como ciertas formas de enfermedad de Parkinson, epilepsia no lesional, disfunción hormonal no estructural, condiciones neurológicas con componentes funcionales significativos y ciertos aspectos de insuficiencia cardíaca congestiva y asma. Estas condiciones muestran respuestas variables, con algunos individuos experimentando transformaciones notables, mientras otros ven beneficios más modestos. La variabilidad parece correlacionar con el grado en que la condición está basada en disfunción regulatoria versus daño estructural irreversible. Las condiciones que muestran la menor tasa de transformación dramática son aquellas caracterizadas primariamente por cambios estructurales severos o por defectos genéticos fundamentales, tales como fallas orgánicas avanzadas con pérdida significativa de tejido funcional, defectos congénitos con arquitectura anatómica anormal, lesiones traumáticas severas con daño tisular extenso y trastornos genéticos con proteínas fundamentalmente defectuosas. Sin embargo, incluso dentro de esta categoría, hay casos individuales notables que desafían las expectativas médicas convencionales. Estos valores atípicos son particularmente intrigantes y plantean preguntas profundas sobre los límites de la capacidad regenerativa humana bajo condiciones específicas de conciencia. Quizás lo más fascinante en los datos de los talleres son los casos donde condiciones que caen en las categorías menos responsivas muestran transformaciones dramáticas inesperadas. El análisis de estos valores atípicos sugiere varios factores que parecen facilitar transformaciones extraordinarias, incluso en condiciones consideradas estructuralmente irreversibles. Capacidad excepcional para coherencia sostenida. Los individuos que muestran las transformaciones más dramáticas típicamente desarrollan la capacidad
para mantener estados de coherencia mente-cuerpo más profundos y sostenidos que el participante promedio, como lo evidencian mediciones de coherencia cardíaca y EEG, desidentificación completa de la condición. Estos individuos logran un cambio profundo en su relación con la enfermedad, trascendiendo tanto el apego como la resistencia para alcanzar un estado que Dispenza describe como desidentificación completa, donde ya no se experimentan fundamentalmente como una persona con la condición. Estados emocionales elevados consistentes, los valores atípicos reportan y demuestran la capacidad para generar y mantener estados emocionales elevados, gratitud, admiración, compasión, independientes de circunstancias externas o sensaciones corporales, y práctica intensiva y sostenida. Sin excepción, estos casos involucran individuos que dedican cantidades sustanciales de tiempo, típicamente 2-3 horas diarias, a las prácticas, a menudo durante periodos prolongados. Estas observaciones sugieren que mientras que existe una jerarquía general de respuesta relacionada con la naturaleza de diferentes condiciones, los límites de lo que es posible pueden ser más flexibles de lo que la medicina convencional ha reconocido, particularmente cuando ciertos estados de conciencia se logran con profundidad y consistencia suficientes. Basado en los datos emergentes de los talleres del Dr. Dispenza y otros campos de investigación confluentes, está surgiendo un nuevo modelo potencial para comprender el proceso de sanación. Este modelo integra hallazgos de neurociencia, epigenética, investigación psiconeuroinmunológica y biofísica, de una manera que puede ayudar a explicar tanto la jerarquía de respuesta observada como los casos valores atípicos extraordinarios. El modelo conceptualiza la sanación no como una intervención mecánica única, sino como un proceso de múltiples niveles que procede a través de fases distintas pero interrelacionadas. La fase inicial de transformación profunda involucra la disrupción de programas neurológicos establecidos que mantienen los patrones de enfermedad. Los datos de EEG muestran que durante meditaciones avanzadas, los participantes entran en estados donde la actividad de la red cerebral por defecto, la red que mantiene nuestra identidad narrativa, disminuye dramáticamente. La actividad gamma alta sincronizada indica un estado cerebral cohesivamente organizado, pero fundamentalmente diferente del procesamiento normal. Y los patrones teta predominantes sugieren un estado altamente receptivo, donde la reprogramación neurológica profunda se vuelve posible. Este estado de disrupción coherente crea una ventana donde los sistemas regulatorios del cuerpo temporalmente no están limitados por los programas habituales que han mantenido patrones de enfermedad. Es un estado de máxima neuroplasticidad, donde nuevas posibilidades biológicas pueden emerger. La segunda fase involucra la introducción de nueva información organizadora al sistema, no solo como concepto mental, sino como experiencia vívida multisensorial. Cuando los participantes, mientras están en estados elevados de coherencia, vívidamente imaginan y emocionalmente encarnan su cuerpo en un estado de salud óptima, están esencialmente proporcionando una nueva plantilla informacional al sistema. Los datos sugieren que cuando esta visualización ocurre durante estados específicos de coherencia cerebral cardíaca, no es simplemente un ejercicio pasivo de imaginación, sino un proceso bioactivo donde el campo electromagnético coherente del corazón amplifica y distribuye esta información a través del cuerpo. Las vías descendentes desde el cerebro transmiten señales regulatorias específicas consistentes con la nueva plantilla a sistemas corporales relevantes, y las hormonas del estado elevado como oxitocina, dopamina y hormonas reparadoras anabólicas se liberan en patrones específicos que apoyan la expresión biológica de la nueva información. La tercera fase, que típicamente comienza dentro de las 48-72 horas de profunda práctica sostenida, involucra reconfiguración activa de expresión genética. Los análisis de muestras de sangre muestran cambios consistentes en patrones epigenéticos, incluyendo alteraciones en metilación del ADN, un mecanismo clave para activar
desactivar genes, cambios en modificaciones de histonas que controlan el acceso a diferentes regiones génicas y regulación de ARN no codificante que modula la expresión génica. Estos cambios epigenéticos efectivamente recalibran cómo nuestro código genético se expresa, activando genes asociados con regeneración, antiinflamación y función óptima, mientras silencian genes asociados con procesos degenerativos e inflamatorios. La fase final involucra la reorganización física real y regeneración de tejidos corporales de acuerdo con la nueva información epigenética y regulatoria. Este proceso opera a múltiples escalas. A nivel celular, las células comienzan a expresar proteínas diferentes, reorganizar sus estructuras internas y ajustar sus perfiles metabólicos. A nivel tisular, cambian los patrones de comunicación intercelular, flujo de energía y dinámica de fluidos. Y a nivel sistémico, redes completas de órganos comienzan a operar con mayor coherencia y eficiencia. Los plazos para esta fase varían significativamente dependiendo de la naturaleza de la condición y la tasa de recambio del tejido específico involucrado. Algunos cambios, como alteraciones en estados inflamatorios, pueden manifestarse en días, mientras que la reorganización estructural profunda puede tomar semanas o meses de práctica sostenida. Un hallazgo crítico de las investigaciones del Dr. Dispenza es la importancia de la coherencia sostenida a lo largo de este proceso de múltiples fases. Los datos sugieren que mientras que la disrupción coherente inicial puede ser experimentada en un solo taller intensivo, la consolidación completa de nuevos patrones biológicos típicamente requiere prácticas diarias sostenidas para reforzar los nuevos patrones. La mayoría de las transformaciones más dramáticas involucran 1-3 horas diarias de práctica, estados de coherencia repetidamente generados que gradualmente se vuelven la nueva línea base del sistema. Atención consciente al mantenimiento de estados elevados, incluso ante pruebas o retornos temporales de síntomas, e integración de la nueva información en todos los niveles de existencia, pensamientos, emociones y comportamientos. Este énfasis en coherencia sostenida puede explicar por qué algunas aproximaciones similares a la visualización o pensamiento positivo frecuentemente producen resultados limitados. No es simplemente imaginar un resultado diferente lo que cataliza la transformación biológica profunda, sino lograr y mantener un estado coherente específico mientras se encarna emocionalmente la nueva posibilidad. Si los datos emergentes de los talleres del Dr. Dispenza y campos relacionados continúan siendo validados, las implicaciones para el futuro de la medicina son profundas. En lugar de reemplazar el paradigma médico existente, estos hallazgos apuntan hacia una síntesis emergente que podría potencialmente integrar lo mejor de ambos enfoques. El enfoque que estos datos sugieren no es un retorno a prácticas médicas precientíficas ni un rechazo del extraordinario progreso de la medicina moderna. Más bien, apunta hacia una síntesis sofisticada que reconoce diferentes dominios de intervención apropiados para diferentes circunstancias. Esta medicina integrativa, verdadera, reconocería que intervenciones estructurales externas, cirugía, medicaciones, dispositivos, son frecuentemente óptimas para condiciones como trauma agudo, infecciones agudas, emergencias que amenazan la vida y ciertos defectos estructurales, enfoques regulatorios que trabajan con mecanismos innatos del cuerpo, como nutrición terapéutica, movimiento restaurativo, optimización ambiental, son frecuentemente óptimos para condiciones relacionadas con desequilibrios funcionales y transformación consciente a través de técnicas específicas para alterar estados cerebrales y acceder a capacidades extraordinarias de autorregulación puede ser apropiada para muchas condiciones crónicas actualmente consideradas incurables o solo manejables. Este enfoque de múltiples niveles no solo aborda diferentes condiciones con diferentes herramientas, sino que puede aplicar diferentes estrategias a diferentes aspectos de la misma condición. Por ejemplo, para una persona con cáncer avanzado,
Cirugía podría ser apropiada para eliminar masas tumorales grandes que amenazan la función de órganos vitales. Nutrición terapéutica podría optimizar el ambiente bioquímico para reducir la proliferación cancerosa. Y trabajo de estado consciente podría abordar los patrones regulatorios fundamentales y campos informacionales que influencian la expresión celular. Tal enfoque integrado, lejos de rechazar la medicina científica, la amplía para incluir dominios de intervención que actualmente están subutilizados. Un tema emergente en la medicina contemporánea es el movimiento hacia la medicina personalizada, típicamente entendida como tratamientos adaptados al perfil genético único del individuo. Sin embargo, los datos de los talleres de Dispensa sugieren una dimensión adicional de personalización, intervenciones adaptadas al estado de conciencia específico y capacidad de coherencia del individuo. Las observaciones preliminares sugieren que los individuos varían significativamente en su capacidad innata para lograr y mantener estados coherentes, los métodos específicos que más efectivamente facilitan su coherencia óptima, los sistemas corporales que responden más rápida o dramáticamente a la intervención consciente y el equilibrio óptimo para ellos entre enfoques externos e internos. Una aproximación médica verdaderamente personalizada consideraría no solo la condición específica y perfil genético, sino también estas dimensiones de capacidad personal para participar en su propio proceso de curación. Quizás la implicación más significativa se relaciona con cómo educamos a futuros médicos y científicos. El paradigma cartesiano ha moldeado profundamente no solo nuestras teorías, sino nuestras metodologías, herramientas de medición, diseños experimentales, modelos estadísticos y los mismos criterios que usamos para evaluar la evidencia. Un cambio hacia un paradigma más integral requeriría reconsiderar muchos aspectos fundamentales de cómo estudiamos el cuerpo humano, desarrollo de nuevos modelos que puedan acomodar causalidad bidireccional compleja entre mente y materia, expansión de metodologías para capturar adecuadamente fenómenos que cruzan dominios subjetivos y objetivos, evolución del concepto de basado en evidencia para incluir tipos adicionales de datos y formas de conocer, educación médica que incluya experiencia directa de estados alterados de conciencia y sus efectos fisiológicos, y reintegración de aspectos de la experiencia humana que han sido marginados del discurso médico moderno. Tales cambios representarían una evolución significativa, pero no una revolución que desplace la ciencia. Más bien, serían una expansión del método científico para investigar dominios de experiencia humana que han permanecido en gran parte inexplorados debido a limitaciones de nuestros marcos conceptuales actuales. La evidencia emergente de los talleres del Dr. Dispensa y campos relacionados plantea un desafío intrigante. ¿Cómo podemos integrar estos datos potencialmente transformadores dentro del discurso científico y médico más amplio de maneras que catalicen progreso genuino en lugar de rechazo reactivo o aceptación acrítica? Varios obstáculos significativos actualmente impiden la integración plena de estos hallazgos en el discurso médico convencional. Limitaciones del lenguaje. El vocabulario científico existente está fundamentalmente moldeado por suposiciones cartesianas, haciendo difícil incluso discutir ciertos fenómenos sin parecer no científico. Barreras metodológicas. Muchos de los fenómenos observados en este trabajo no encajan fácilmente en los paradigmas de investigación dominantes. Sesgos profesionales. Los médicos y científicos, como todos los humanos, están sujetos a sesgos cognitivos y profesionales que pueden hacer difícil integrar información que desafía suposiciones fundamentales de su campo. Y consideraciones económicas. El sistema médico actual está fundamentalmente organizado alrededor de intervenciones que pueden ser patentadas, mercadeadas y vendidas. A pesar de estos desafíos, varios caminos prometedores están emergiendo para ayudar a construir puentes entre paradigmas. Investigación rigurosa de terceras partes. La creciente participación de investigadores académicos independientes
en la documentación y análisis de los datos generados en los talleres de dispensa, desarrollo de nuevos marcos metodológicos, diseños de estudio adaptados específicamente para fenómenos que cruzan dominios subjetivos y objetivos, el efecto caballo de Troya de la neurociencia. La neurociencia proporciona un lenguaje científicamente respetable y herramientas para estudiar cómo estados de conciencia específicos se correlacionan con procesos biológicos, alianzas interdisciplinarias, colaboraciones entre neurocientíficos, físicos cuánticos, biólogos de sistemas, médicos clínicos y otros, y datos que no pueden ser ignorados. La acumulación de casos documentados médicamente que no pueden ser explicados dentro del paradigma existente. Un cambio particularmente profundo, sugerido por estos datos, se relaciona con el rol del individuo en el proceso de curación. El modelo médico convencional típicamente enmarca al paciente como receptor relativamente pasivo de intervenciones expertas, con contribuciones personales limitadas principalmente a cumplimiento con regímenes prescritos externamente. Los datos de los talleres de dispensa sugieren un modelo fundamentalmente diferente donde el individuo se vuelve un participante activo y potencialmente poderoso en su propia transformación biológica. Este cambio no disminuye el valor de la experticia médica o intervenciones externas cuando son apropiadas, pero reconoce que ciertos aspectos de la curación pueden ser catalizados únicamente a través de la participación consciente activa. En este modelo emergente, el rol del médico o sanador evolucionaría de ser primariamente un proveedor de intervenciones externas a un facilitador de procesos internos, alguien que ayuda a guiar al individuo hacia estados específicos de conciencia donde la autorregulación óptima se vuelve posible. Esto tiene paralelos con el concepto del médico como educador en la tradición hipocrática original, donde el término doctor deriva de la palabra latina docere, que significa enseñar. Para individuos navegando condiciones de salud en este momento de cambio de paradigma, los datos emergentes sugieren varios principios prácticos para integrar efectivamente múltiples aproximaciones. Evitar la falsa dicotomía, este no es un escenario de o esto o lo otro. Considerar la jerarquía de respuesta. La evidencia sugiere que ciertas categorías de condiciones responden más consistentemente a trabajo basado en consciencia. Reconocer la importancia de la coherencia. Si uno elige explorar metodologías basadas en consciencia, la evidencia sugiere que la coherencia sostenida es crítica. Valorar evidencia personal directa. La experiencia personal directa proporciona datos cruciales. Y buscar practicantes que abarquen múltiples dominios. Los médicos y profesionales de la salud que tienen pie en ambos mundos pueden ser recursos particularmente valiosos. Mientras contemplamos las implicaciones de estos datos emergentes para el futuro de la medicina y nuestra propia salud, varias preguntas esenciales emergen que pueden ayudar a guiar tanto investigación futura como aplicación práctica. ¿Cuáles son los componentes activos esenciales? Una pregunta crítica concierne los elementos precisos del protocolo de dispensa que son esenciales para los resultados observados. ¿Cómo pueden estas capacidades ser desarrolladas más eficientemente? Una pregunta crucial es si existen aceleradores potenciales o atajos que podrían hacer este trabajo más accesible. ¿Qué explica las variaciones individuales en respuesta? Los datos muestran variación significativa en cuán rápido y completamente diferentes individuos responden a estas prácticas. ¿Cómo podemos desarrollar marcos metodológicos apropiados? Un desafío fundamental en este campo emerge de tratar de estudiar fenómenos que trascienden nuestros marcos metodológicos actuales. ¿Y cuáles son las implicaciones filosóficas y culturales más amplias? Quizás las preguntas más profundas se relacionan con las implicaciones filosóficas y culturales más amplias de estos hallazgos. A medida que nos acercamos al final de esta exploración, vale la pena recordar que estamos observando un paradigma emergente en sus etapas formativas. Los datos actuales, aunque notables,
representan solo el comienzo de lo que podría ser una reformulación fundamental de nuestra comprensión del potencial humano para autorregulación y transformación. Lo que hace que estos datos sean particularmente significativos no es simplemente que desafían ciertos aspectos del paradigma médico convencional, sino que lo hacen de maneras que pueden eventualmente conducir a una síntesis más amplia e integradora. Tal síntesis no reemplazaría la comprensión médica moderna de la bioquímica, fisiología y patología, sino que la expandiría para incluir dominios de influencia causal que actualmente están en gran parte inexplorados. La visión que emerge no es de una batalla entre enfoques opuestos, sino de un continuo integrado de intervenciones apropiadas para diferentes circunstancias. Intervenciones estructurales externas, cirugía, medicación, etc., para situaciones donde son verdaderamente necesarias, aproximaciones regulatorias, nutrición, movimiento, etc., para optimizar el funcionamiento de sistemas corporales, y transformación consciente para acceder a capacidades extraordinarias de autorregulación que pueden abordar condiciones anteriormente consideradas irreversibles. En este modelo integrador, el dilema no es meditación versus medicación, sino más bien determinar la intervención óptima o combinación de intervenciones para cada circunstancia única. Tal determinación requeriría considerar no solo la condición específica, sino la capacidad individual para coherencia, el contexto de vida y muchos otros factores. Para aquellos explorando su propio camino de curación, el trabajo emergente del Dr. Dispenza ofrece tanto esperanza inspiradora como una invitación a la responsabilidad personal más profunda. Sugiere que nuestras capacidades para autorregulación y autocuración pueden extenderse mucho más allá de lo que nuestros modelos médicos actuales reconocen, pero también que acceder a estas capacidades requiere compromiso significativo, práctica y posiblemente transformación profunda de nuestra relación con nosotros mismos, nuestros cuerpos y la realidad misma. Para profesionales médicos y científicos, estos datos representan tanto un desafío como una oportunidad. El desafío es permanecer abierto a fenómenos que pueden inicialmente parecer imposibles dentro de los marcos conceptuales existentes. La oportunidad es participar en el desarrollo de una comprensión más expansiva e integradora del potencial humano que podría transformar fundamentalmente nuestra aproximación a la salud, la enfermedad y el florecimiento humano. Y para todos nosotros como cultura, estos hallazgos emergentes nos invitan a reconsiderar suposiciones de larga data sobre los límites de la influencia consciente y del potencial humano. Nos invitan a imaginar la posibilidad de un futuro donde las capacidades extraordinarias de autocuración y transformación no sean vistas como milagrosas o anómalas, sino como expresiones de potenciales latentes que todos llevamos dentro. Mientras exploramos nuestra propia jornada por este territorio emergente, podríamos encontrar sabiduría en balancear el escepticismo científico saludable con una mente abierta a posibilidades que aún no hemos considerado completamente. Como el gran físico Max Planck observó, la ciencia avanza funeral por funeral. Los cambios de paradigma no ocurren rápida o fácilmente, pero la acumulación de datos que desafían nuestros marcos existentes eventualmente da lugar a nuevas comprensiones que pueden transformar nuestro mundo de maneras que apenas podemos imaginar. Los notables datos emergentes de los talleres del Dr. Dispenza pueden representar solo el comienzo de tal transformación, los primeros rayos de un amanecer que eventualmente podría iluminar un paisaje completamente nuevo de posibilidad humana. Si esta exploración ha resonado contigo, tal vez te interese profundizar en estos conceptos a través de más investigación. En la descripción de este video he incluido referencias a estudios científicos recientes que documentan algunos de los fenómenos que hemos discutido, así como recursos para aquellos interesados en explorar estas prácticas por sí mismos. La verdadera validación de estos principios vendrá no solo de la investigación continua, sino de la experiencia directa de personas que, como tú,
están curiosas sobre las fronteras de nuestro potencial humano. Mientras continuamos explorando este territorio emergente entre paradigmas, recuerda que el espíritu mismo de la ciencia siempre ha sido la investigación abierta y la disposición para cuestionar nuestras suposiciones más fundamentales.